¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fútbol con Historia. Hoy un programa en el que vamos a abordar la historia del Club Cerro Porteño, el denominado La Mitad Más Uno, el Club del Pueblo. Si bien es cierto, clubes como Olimpia y Guaraní ya fueron fundados con anterioridad, Cerro Porteño irrumpió con todo en la estela futbolística de nuestro país. El 1 de octubre de 1912, producto de la gran conciliación entre familias del Partido Liberal y el Partido Colorado, nace el Club Cerro Porteño, que ya inmediatamente, un año después, se iba a consagrar campeón. Así nacía el club más popular de la República, Cerro Porteño. Bienvenidos. El Club Cerro Porteño fue fundado el 1 de octubre de 1912 en la casa de la señora Susana Núñez, situada en la Capilla San Juan, Avenida España y Salinares, hoy Perú. Alcanzó su primer título de campeón 10 meses después de haber nacido. La entidad, que luego sería bautizada como El Ciclón, se adjudicó el campeonato de 1913 en forma invicta, con 7 partidos ganados y un solo empate. El nombre de Cerro Porteño tiene su origen en la batalla librada entre las fuerzas porteñas de Buenos Aires, Argentina, al mando del general Manuel Belgrano, y el ejército paraguayo, en las cercanías del entonces conocido como Cerro Mbaé y Rombado, a escasos kilómetros de la ciudad de Paraguarí, el 19 de enero de 1811. Era la época en que se fundaban muchos clubes. La APF se fundó en 1906 y Cerro en 1912. Ya existían clubes como Olimpia, Guaraní y Libertad Nacional, 4 clubes grandes que hasta ahora existen, y otros muchos clubes que desaparecieron. Y un año antes se fundó la Capilla San Juan, que está en lo que es ahora España y Perú. Perú se llamaba antes Salinares. Era un grupo de estudiantes que entraban a la mañana y después iban a jugar a la tarde. Y la señora Susi Núñez, fanática del fútbol, tuvo la idea de fundar un club. ¿Y qué nombre le ponemos? Fue lo primero. Y en homenaje a la guerra de Cerro Porteño en Paraguarí, en 1811, en la época colonial, entre Velasco, Bartolomé Mitre de la Argentina, hubo una unidad trifulca que no pasó a mayores. Entonces, en homenaje a esa batalla, surgió el nombre de Cerro Porteño. Después, ¿qué colores le ponemos? Era una época en que en Paraguay había muchas revoluciones, y ya existía el Partido Colorado y el Partido Liberal. Y en ese grupo de muchachos que jugaban fútbol existían liberales y colorados. Y es más, los hijos de la señora Juana Núñez, Susi era su apodo. Increíblemente, 3 eran colorados y 1 liberal. El mayor era liberal y los 3 colorados. Entonces, para que no haya ninguna enemistad, bueno, vamos a elegir los colores rojo y azul. Y ahí surgió el color de Cerro Porteño. Cerro Porteño, luego de un comienzo arrollador en el seno de la entonces Liga Paraguaya de Fútbol, ganando los campeonatos de 1913, 1915 y al hilo los de 1918 y 1919, primer bicampeonato, tuvo una larga sequía que duró 16 años hasta la finalización de la era amateur, al obtener el campeonato de 1935, denominado la Victoria por el Triunfo en la Guerra del Chaco.
En ese lapso de 16 años, el Ciclón anduvo a los tumbos y tuvo su punto más crítico en el campeonato de 1929, al ocupar la 10ª y última ubicación en la tabla final. La desgracia cerrista fue doble, teniendo en cuenta que Olimpia alcanzó en esa misma temporada el tricampeonato al ocupar la primera posición de los torneos de 1927, 1928 y 1929. Después del sabor amargo que dejó a los cerristas ese par de subcampeonatos, se forjó el primer tricampeonato de la historia azulgrana al vencer en 1939, 1940 y 1941. Para mí, lo primero, un gran honor, ¿verdad? El honor de representar a la mitad más uno, a todo un pueblo que está acostumbrado a las glorias, al trabajo, a la responsabilidad, al compromiso que significa tener un equipo en primera división, que como a todos también le cuesta campeonar, pero que trabaja con gran responsabilidad. Yo creo que te diría que difícil es dimensionar lo que es dirigir Cerro Porteño, pero se equipara a un presidente de la República o tal vez más. Porque si hay algo importante para el cerrista, es su club, ¿verdad? Y para el club es su pueblo. Entonces, tratar de darle el gusto al pueblo, tratar de satisfacer las necesidades desde el punto de vista futbolístico, desde el punto de vista institucional, es una gran responsabilidad que la estamos cumpliendo a cabalidad. Desde el punto de vista social, con la fundación, con el Parque Azulgrana, con este nuevo estadio, este hermoso estadio que nos llena de orgullo y de satisfacción. Construimos un futuro nunca visto, nunca alcanzado por ninguna dirigencia. Es cerrista, el sentimiento, la pasión, el aguante también. Y evidentemente son factores que nos mueven. Cerro Porteño, el club del pueblo, cerro querido para ti, gloria y mortal. Con tu entereza y tu grandeza, eres el alma misma del Pará. Somos felices, cantando amor, cerro querido para ti, mi corazón. Por eso siempre defenderemos del respeto azulgrana del Ciclón. Y en esta segunda parte vamos a recordar, vamos a evocar aquella gran década del 70 donde apareció como gran figura Nino Arrúa, acompañado de jugadores realmente extraordinarios. Inclusive en esa década del 70 nace el mote del Ciclón. ¿Por qué? Estaba perdiendo frente a Botafogo 2-0, termina remontando un partido 3-2 cuando ya algunos hinchas desesperanzados se retiraban de la olla azulgrana. Una olla azulgrana que, por supuesto, no lo vamos a olvidar, tiene un historial impresionante, desde su fundación hasta lo que hoy es un estadio majestuoso, el mejor que tenemos en nuestro país, la nueva olla azulgrana. El Ciclón Arrasa llega de la mano del brasileño Egidio Landolfi. En ese entonces hicieron su fulgurante aparición en primera Justiniano Enciso, Adalberto Escobar, Juan Ayala, Severiano Irala, Antonio Gavilán, Miguel Ángel Sosa y el maestro Saturnino Arrúa. En el 68 fueron contratados los laterales Héctor Rubén Santamaría, argentino, del Independiente de Avellaneda, y Valentín Pachanga Mendoza de Rubioño. En el 69 suben a primera, también con Landolfi como técnico, Juvencio Osorio, Pedro Alcides Vareiro, Hugo La Aplanadora González y Carlos Jarazaguer, el anteúltimo de los hermanos, ya que en el 75 hizo su aparición Críspulo, el último de la dinastía Jarazaguer. Así se formó el inmortal equipo que en el año 1970 fue denominado el Ciclón 70 Arrasa, con la dirección técnica de otro brasileño, Marcos Pavlovsky. Con esa misma base, Cerro obtuvo 4 conquistas en 5 años, entre 1970 y 1974, con un tricampeonato incluido 72, 73 y 74. De 1970, ese equipo del 70 fue lo mejor que yo vi en estos 50 años de Cerro Porteño.
Hoy día todo el mundo habla de los carrileros, por derecha, por izquierda, el número 6, el doble 6, no, ahí existía todo. Ese equipo empezó en el 68 a gestarse con Egidio Landolfi, brasilero. Hubo una camada así que debutó, eran todos juveniles, debutó Enciso, Gavilán, Severiano Irala, Hugo González, Carlitos Jarazaguer, debutaron todos con Egidio Landolfi. Y en el 70, en el 69 Landolfi dejó porque se fue a Botafogo, justamente a Botafogo se fue, contratado por el Botafogo. Y agarró Pavlovsky. En ese momento la directiva consideró que había que seguir con la línea brasilera, ¿verdad? Con el estilo brasilero. Era un equipazo, ¿verdad? Tenía todo. Santa María y Mendoza eran los carrileros. Atacaban y subían y bajaban, subían y bajaban. Y cuando subían ya Jarazaguer bajaba ya a hacer el relevo. Se quedaban con 3 defensores. Enciso a la derecha, Jarazaguer en el medio y a la izquierda Gavilán. O sea, todo lo que ahora se tiene ya tenía ese equipo. Línea de 3 y Arrúa era conductor. Y nosotros en ese sentido llegamos a conformar un plantel muy joven, muy homogéneo, muy decidido a triunfar, lógicamente, por lo que suponíamos sería integrar la primera división del Club Cerro Porteño. Sin lugar a dudas que de aquel plantel de las inferiores de Cerro salió prácticamente todo el grupo que después en el año 70 ya conquistó el campeonato, diríamos, en forma contundente, porque solamente tuvimos la derrota ante el Guaraní, que era el equipo de aquellos años 60, que era un plantel muy poderoso también, y lógicamente que al ganar el campeonato del 70 en esa forma, como digo, muy contundente y con un solo partido perdido en aquel entonces, se dio la denominación de ciclón Arrasa, porque si bien es cierto, pudimos llegar al campeonato, era un equipo muy versátil, de muy buen juego, y lógicamente que se asimiló todo ese cúmulo de enseñanza que nos brindó el profesor Sinforiano García en los inicios, y posteriormente ya en primera división con el profesor Egidio Landolfi, que fue aún más, diríamos, con mayor capacidad de juego en ese sentido, y se vio en aquel torneo del año 70 lo que se podía hacer con esa gente joven que se promovió en aquel año. El mote del Ciclón tiene 2 fechas de origen. La primera, en 1915, en la final ante su tradicional rival Olimpia. Cerro logró empatar el partido en sus tramos finales 4-4 en gran remontada, y en tiempo adicional anotó 3 goles más para ganar el partido 7-4 y lograr su segundo título. La segunda hipótesis surgió en 1918, al finalizar el campeonato igualado en puntos con Nacional. En la finalísima perdía 2-0 y a falta de 5 minutos dio vuelta al marcador para triunfar 3-2 y coronarse nuevamente campeón por tercera vez en su historia. En 1973 se enfrentaron Cerro Porteño y Botafogo. Ambos equipos estaban en la antesala de la final y conformaba el grupo B de la semifinal junto a Colo-Colo y el conjunto brasileño. Al finalizar la primera etapa, Botafogo ganaba por la cuenta de 2-0. Sin embargo, el conjunto del histórico Garrincha iba a quedar con un hombre menos, situación que de alguna manera encendió la esperanza en el equipo nacional. A través de Juvencio Osorio llega el gol del descuento.
3 minutos más tarde, César Ortiz Aquino saca un misil desde afuera del área para establecer el empate y hacer retroceder a la gente que ya por entonces comenzaba a abandonar el estadio. Jorge Adalberto Escobar marcó el tercero, desatando la locura en el viejo estadio de Puerto Sajonia. Fue uno de los más memorables partidos del equipo cerrista y que para muchos fue el origen del mote del Ciclón. Yo fui el que le hizo expulsar a Jairzinho en el segundo tiempo y faltando 4 minutos nosotros ganamos ese partido. 2-0 estábamos perdiendo y la gente ya se estaba retirando del estadio y comenzó con el gol de Ortiz Aquino. La media cancha, un golazo. Después a los 42 metió Juvencio Osorio y el tercero Escobar. Que eso ya ni nosotros mismos nos festejamos porque no creímos que fue gol. Y al cruzar Escobar detrás del arco y gritar gol, ahí sentimos que era gol de Cerro Porteño para el 3-2. Y la gente volvió a entrar todo otra vez y una locura. Y el mote de Ciclón es ya de antaño. Ciclón ya era de antaño. Ahora nosotros le agregamos el Ciclón a raza porque tenía una costumbre el equipo de Cerro cuando se le llamaba Ciclón, que los primeros 15 minutos tiene que cuidarse el adversario de Cerro y los últimos 20 minutos porque ahí viene el Ciclón. Sí, contra Botafogo tuve la suerte de estar en la cancha con mi padre y fue anecdótico porque el equipo de Botafogo era la base de la selección de Brasil que se dio campeona en el 70. Estaban el arquero, estaban Brito, Jairzinho, que marcó un gol, Ney, por lo menos 6-5 jugadores estuvieron en la selección, en el plantel, ¿verdad? Un fútbol exquisito de Brasil, los brasileros, toque, pa, 2-0 arriba. Y la gente se levantaba y se iba. Ya salían todos. Después a los 42 minutos por ahí, una jugada, viene un centro, cabecea Maciel de baja a Osorio, Juvencio Osorio, marca 2-1. Pero la gente seguía saliendo, ¿verdad? Después un zapatazo de Aquino de casi media cancha, 2-2. Y faltando por lo menos un minuto, el finado de Alberto Escobar, en otra jugada, un toque ahí, 1-2 con varios jugadores, gol. Pero ese gol tiene otra anécdota, nadie vio, porque salió fuera, pasó bajo la red, y nadie nos gritó, nosotros veíamos que salía Escobar gritando el gol. ¿Y qué pasó? Y los relatores, ¿verdad? En esa época no tenían la radio acá en la radio grande, ahora no, ahora teníamos que escuchar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dice papá, ¿qué pasó? Y yo estaba escuchando, no, parece que fue gol, le digo. Sí, aquel equipo de Cerro contra el Botafogo, indudablemente que ratificó ese mote de Ciclón a raza por el hecho de que, lógicamente, iba perdidoso en aquel encuentro y en los últimos minutos, con ese empeño, con esa garra, como decimos nosotros vulgarmente, se hizo posible un resultado favorable que, como te digo, ratificó todo aquel mote de Ciclón a raza por el hecho de que, sin lugar a dudas, fue un resultado prácticamente inesperado porque recuerdo que mucha gente ya iba saliendo del estadio por el resultado adverso que se tenía hasta un cierto momento del partido y sin embargo en 5 minutos aquello dio vuelta y se tuvo un resultado victorioso que fue la alegría total para toda la afición que estaba presente en el estadio en ese momento. Espectacular. Alberto Soler
10 años sin títulos, el Ciclón regresó al éxito en 1987, arrasando el año de punta a punta. La década de los años 1990 sería muy exitosa para Cerro Porteño, llegando al primer puesto en 4 temporadas, en 1990, 1992, 1994 y en el año 1996 se dio el último título de los 90. El club más popular del país logró sus últimas 7 consagraciones en el 2001, 2004, 2005, Apertura 2009, el Apertura 2012, Clausura 2013, en forma invicta de la mano de Francisco Arce, y la más reciente, la Apertura 2015, con Roberto Tiburón Torres a la cabeza, la última locura de la actual comisión directiva, liderada por Juan José Zapac. Fue el proyecto para remodelar y ampliar el Estadio General Pablo Rojas, y tras arduas tareas que demandaron más de 2 años de tesonera actividad, el pasado sábado 19 de agosto fue reinaugurada la nueva olla, que ahora tiene capacidad para albergar a 45.000 espectadores. Gracias a Dios y a la Virgen que pudimos hacer la obra, y es difícil imaginar cómo... por ejemplo, el proyecto inicial solamente marcaba la doble bandeja de norte. No había doble bandeja de todo el sector de Platea ni del lado Novena Sur, que le llamamos Novena hace un tiempito ahora. No había tanta infraestructura interna como la que hoy tiene. Pero sí, el cimiento, las bases ya estaban marcadas. Era una cuestión de decir, bueno, vamos a invertir más acá. Y así se ha logrado un estadio que creo que no se veía venir. En la medida que avanzaban los meses, ¿verdad? Porque esta obra duró 2 años, no duró más de 2 años. En septiembre de 2015 nosotros empezamos las excavaciones profundas, ¿verdad? Antes fue el proyecto, el desarrollo, la aprobación del proyecto, muchas cuestiones importantes que hacen a una obra de esta magnitud. Y ya los últimos 8 o 9 meses, yo recuerdo que hablaba con la prensa y yo les hablaba de lo que era la olla y no tenía mucha respuesta porque no veían lo que iba a hacer la obra. Entonces ahí dije yo, bueno, le vamos a sorprender a todos, vamos a terminar, y cuando venga el pueblo azulgrana, la mitad más 1, ¿verdad? Cuando vengan los periodistas, cuando vengan todos los socios, van a poder apreciar esta obra. Y van a entender por qué es que yo hablé tanto de esta obra, porque estaba todos los días acá, igual que hoy, ¿verdad? Hoy por segunda vez estoy acá, ya son 6 horas acá y tengo que ir a la oficina. Entonces, es un poco dedicación real, en tiempo y forma, dejar otras cosas de lado y tratar de seguir proyectando esto que todavía no terminó, ¿verdad? Porque acá hay cosas por hacer todavía. No es el estadio en sí, es la logística, el estacionamiento, muchos proyectos que se van a venir en futuro, si Dios quiere, como este, que están ahí de la mano de este proyecto y que estamos en desarrollo. Por eso venimos, por eso tenemos una subcomisión estadio y queremos seguir en ese camino para que el club sea autosustentable, ¿verdad? Si nosotros tenemos esa posibilidad de lograr que el club sea autosustentable, entonces podemos decir misión cumplida, pero de verdad para lo que es el futuro y para poder apostar después de esto ya solamente a la parte deportiva. Debido a su gran aceptación popular y su humilde origen, los demás clubes, en forma de burla y creyendo inferirle el máximo insulto, debido al clasismo reinante en épocas anteriores, le endilgaron el apelativo del Club del Pueblo, con lo cual pretendían calificarlo como de la más baja ralea. Altivamente, los dirigentes del club recogieron y aceptaron el mote, transformándolo en escudo de su heráldica. En efecto, el Cerro Porteño es y será el Club del Pueblo. Así lo proclamó la comisión directiva presidida por el profesor Dr. Adriano Irala en un comunicado a la opinión pública lanzado en el año 1920. A finales de los años 1930 hizo su aparición en los escenarios nacionales una alegre polca paraguaya, compuesta por el maestro Herminio Jiménez, que en una parte de sus estrofas menciona: Cerro Porteño, el Club del Pueblo. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. En el próximo capítulo
vamos a tenerlo a Arsenio Erico, el inolvidable saltarín rojo, el hombre que hacía malabares con la pelota. No se pierdan. Gracias por estar con nosotros. Hasta cada momento.